¿Cómo está? Sí, está muy bien. Les doy la bienvenida. Voy a retroceder para que quede con la primera lámina de la tercera sesión, que es de generación de alternativas. Hoy día nos vamos a concentrar en distintas alternativas para que en el fondo yo revisé, ¿no?, sus expectativas y sé que esto es lo que quieren. Quieren tener alternativas específicas para poder hacer sus sesiones y poder guiar el aprendizaje, y ahí vamos a revisar de qué manera esto se puede hacer. No hay recetas, por lo tanto lo que vamos a revisar son algunas estrategias que pueden ser muy útiles para que ustedes puedan utilizar con sus aprendices. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ha sido, en este caso, sus avances. Lo estamos conversando ahora, lo comentaba su compañera, lo comentaba Marcela también. Sus dos compañeras han comentado sobre que han tenido algunos desafíos en relación con esto. Y estos avances nos van a llevar por el camino desde diagnosticar, ¿cierto?, quién es nuestro estudiante, hasta al final generar una secuencia didáctica, genere aprendizajes y podamos evaluar. Y en esta fase intermedia del camino, la pregunta que les quiero hacer es cómo les fue con este segundo desafío. Ahí Marcela nos comentaba, ¿cierto?, lo que había sido enfrentarlo pues, en el fondo con algunas siguiendo la pauta, ¿no? Básicamente quisiera saber si alguien más ha logrado completar el segundo desafío, cómo lo ha vivido. ¿Nadie más? Antonella ya pudo subirlo, dice. Ok. El segundo desafío, Clara. Bueno, buenas tardes con todos. La verdad es que se me hace muy difícil el manejo de todas las herramientas. Y ayer había enviado un correo a Teclatam para que me ayuden a ingresar a la página e identificar, o sea, para poder revisar nuevamente la presentación que tú nos hiciste Ujú. en la clase anterior y revisar otros materiales. Finalmente intenté, o sea, me navegué por todos lados y logré entrar. Y por eso es que logré subir eh, lo que fue el intento de la primera tarea, ¿no? Y Ajá. hoy día la siguiente. Ahora, sí, o sea, yo no he manejado antes nada de estos temas, entonces sí, se me hace difícil, ¿no? Tengo que volver a leer y releer para ver por dónde va. Ahora, me hacía un mundo, si es que ese es el formato, o sea, yo lo he puesto en Word simplemente, si ese es el formato o no es el formato, me venían todas las dudas del mundo, ¿no? Sí, claro, es que también en el instructivo que ahí yo les pongo los formatos que pueden utilizar, y finalmente la idea es que puedan utilizar un formato que no les complique. O sea, puede ser un Word, puede ser un Canva. En el fondo, el soporte que para ustedes les sea más cómodo utilizar, porque lo que interesa en este caso, por supuesto, que es el contenido, ¿no? Y ahí va a depender si vas a hacer una encuesta. Bueno, ahí la idea es que la encuesta la puedas hacer cómo la vayas a aplicar, si la vas a aplicar a mano, la van a aplicar por un dispositivo digital, ¿cierto? Eh, Ah, hay, hay perdóname, decisiones que tomar. perdóname, Aida. Entonces, en el documento nosotros tenemos que explicar los detalles de las herramientas a aplicar. Por supuesto, Mm. voy a dejar de compartir y les voy a mostrar. Creo que es importante, estamos a mitad de proceso y voy a mostrarles la plataforma y el formato de esto. Espérenme. Voy a entrar a la misma parte porque en realidad tengo que salir de aquí. Aquí nos vamos a ir acá. Por eso lo que les dice Marcela es que los invita a ingresar, porque acá lo que yo estoy haciendo es ponerles esta es la de la primera sesión. Hay un video de bienvenida, está el video de la sesión, está el video de la segunda sesión cargado hace poco.
Luego viene la ruta de aprendizaje, luego viene la semana 1. En la semana 1 están las diapositivas de la sesión, todas las actividades que hicimos en la sesión, y al final de esa semana está el desafío sincrónico. Acá cuando está el desafío sincrónico, este es un instructivo. En este instructivo ustedes pueden encontrar que aquí dice que las instrucciones están descritas acá, son 3 pasos, ¿cierto? Luego esos 3 pasos les doy algunos antecedentes para que lo tomen como ejemplo, lo que hicimos en clase. Acá está el formato de entrega. Y el formato de entrega dice que el formato final es un PDF, que el PDF se puede construir en base a un Word, ¿no? Entonces dice que el software para trabajarlo puede ser PowerPoint, puede ser un Word, puede ser Canva, Genially, etcétera. Para la primera parte, que es la justificación. Y en la justificación deben incluir cómo llegaron a definir los criterios y qué aspectos del contexto y del grupo de participantes influyeron en la elección de la estrategia, ¿ya? Que ahí está involucrado el indicador 1 y el indicador 2 de aprendizaje. Y luego el producto final, o sea, una vez que ustedes han explicado por qué tomaron las decisiones, qué elementos del contexto tomaron en cuenta, entregan el producto final. Y el producto final, si decidieron hacer una encuesta, formulario, cuestionario, la idea es que lo entreguen listo como para aplicar, ¿no? Y luego, si decidieron hacer una actividad diagnóstica, entreguen el guión de la actividad y los recursos que van a utilizar en formato digital. Ya, o sea, en el fondo entregan el paquete completo, donde está explicado el qué y el cómo y el por qué lo van a hacer así. ¿Ya? El ejemplo que yo les pongo es justamente lo que les dije. En antecedentes está lo que yo hice con ustedes. Con ustedes, para diagnosticar, a ustedes le hicieron una encuesta de inicio donde recogieron sus datos, ¿no? Y también les preguntaron si estaban motivados a estar en este curso. Y luego yo les hice 2 actividades diagnósticas durante la primera sesión. Una que tenía que ver con la presentación, que era para conocerlos un poco más, y otra que tenía que ver con eh, preguntarles qué era para ustedes enseñar y qué es lo que querían aprender. ¿Ya? Y de esa manera, con esa información, con esa actividad que yo les hice el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, eso mismo, como ejemplo, es lo que ustedes se les pide que entreguen. ¿Ya? Y está explicado. Discúlpame, Aida. Una consulta. Allí donde dice antecedentes está un cuadro, Ujú. hay cuadros, ¿no? Y ese es el formato, o sea, es así como debemos elaborarlo porque tenemos que poner encuesta y que es las preguntas que consideramos en la encuesta, luego a las actividades 2 puntos, actividad número 1, actividad número 2 y describir cada una de las actividades. ¿Es así? O sea, es que este no es el formato, este es el instructivo. El formato de entrega es cuando dice formato de entrega, que ustedes tienen que entregar un documento donde justifiquen respondiendo estas 2 preguntas y el instrumento final, que es la encuesta o que es el guión de la actividad. Pero cuando te refieres al instrumento final, por ejemplo, si es un formulario de inscripción que tenemos que elaborar un formulario de inscripción y que poner el enlace, poner Claro, un claro, print, sí, ¿qué sí, es lo que... pueden poner una de las 2 cosas, pueden poner el enlace directo o pueden poner un print. Ok, Piensen y en lo cuando dice siguiente, guión de la actividad y recursos, lo mismo, si tú vas a hacer una actividad, tú tienes si que voy a usar hacer, Mentimeter, por ejemplo, ¿cómo? si voy a usar Mentimeter, por ejemplo, Puedes para poner poder... puedes poner las preguntas que vas a poner en Mentimeter. O sea, lo importante es que yo tenga claridad de qué es lo que ustedes van a hacer como actividad diagnóstica para poder evaluarlos y para poder retroalimentarlos. Entonces, si por ejemplo, si tú me dices que la actividad vas a sentar a los, no sé, puedes decirte algo que no se debiese hacer, pues no sé, vas a uno por uno preguntarle, no sé, no se me ocurre ahora. Pero algo que no tiene ningún sentido, por ejemplo. Si tú me pones eso, yo te voy a decir, mira, te sugiero hacer esta otra actividad porque eso va a potenciar a los estudiantes. Ya, te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros queremos activar conocimientos previos, por ejemplo, uno lo peor que puede hacer a los niños es preguntarles qué significa tal cosa, ¿cierto?
Uno les puede preguntar qué opinan, qué creen que es, pero si tú le preguntas literalmente qué es la célula, por ejemplo, estoy pensando en biología, primero medio que soy profe de biología, todos se achunchan, nadie quiere responder porque no se quieren equivocar, ¿verdad? Entonces, si tú en el guión me pones que vas a hacer una pregunta, yo te la voy a retroalimentar y te voy a decir que te sugiero hacer tal y cual cosa para mejorar. En algunos casos, por ejemplo, me dijeron que querían saber, en el fondo, el nivel que tenían para enfrentarse al contenido, pero no había ninguna pregunta que identificara el nivel. Entonces yo les retroalimento y les digo, tienes que incorporar una pregunta asociada al nivel. ¿Te fijas? Entonces, si ustedes no me dan detalles, no tengo cómo evaluarles. Ok, ya, claro. Creo que yo lo hice, pero lo hice en forma de diapositiva. O sea, y no di por obvio la pregunta 1 y 2 porque ya si, por ejemplo, se supone que ellos se han inscrito a un taller, entonces ya sé la información como sus datos, nombres, ¿no? Edad, ¿no? Y además porque está dirigido a un grupo, ¿no? Entonces, Claro, no, por eso depende de esto. Mira, si tú ves acá dice, en las instrucciones dice, identifica los criterios para caracterizar a tus aprendices, tomando como base los criterios que definiste en la sesión sincrónica, porque se acuerdan que yo les pregunté y ahí empezamos a pensar en esto. Revisa si con ello es posible determinar quiénes son, qué necesitan y qué quieren. ujú, Con respecto a la meta de aprendizaje de tu curso, agrega los criterios que consideres que le falten para ello. ¿Ya? Con eso define la estrategia para recolectar la información diagnóstica. ¿Qué información necesitas para conocerlos? Esto. Ah, ya, entonces yo debería hacer esto, preguntarles estas cosas para conocerlos, porque quiero saber si hacer un cuánto, vínculo, crear un vínculo con ellos, un claro, ¿no? acercamiento. Y cuánto se acercan a la meta de aprendizaje. Entonces tienes que de alguna manera identificar los conocimientos previos de ellos, de alguna forma, ¿cierto? Una pregunta desencadenante, una encuesta, una actividad que hagan en clase, ¿cierto? Ya, esa actividad entonces la diseñas. Una vez que tú sepas en qué punto están ellos, cuando los diagnostiques, vas a poder diseñar toda tu estrategia. Yo vi tu actividad, como la pusiste cambiada, la estuve viendo y dije, debe estar cambiada, y lo que pasa con tu actividad es que justamente tú me pusiste las diapositivas de lo que vas a hacer, pero no me explicas lo que vas a hacer. Entonces, en el fondo, lo que yo necesito saber para entender es entender qué es lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer para poder apoyar tu proceso de aprendizaje. Ok. ¿Sí? Porque si están solo las diapositivas, yo no sé cuál es el guión detrás de la diapositiva. No Ok, logro hacerme una idea si no me lo explicas. Entonces, eso es el proceso que necesito que hagan. No, entiendan lo siguiente. El proceso de guiar el aprendizaje tiene que ver con que ustedes sean capaces de explicarle a su profesor, al guía, qué es lo que quieren hacer. ¿Ya? Porque no es como un checklist, no es como decir, hizo la tarea, mandó las diapositivas. Es más que eso, es entender el proceso para apoyarlo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes diseñan eso, la identificación de criterios, el diseño y por qué lo hicieron así, se explica en la justificación, respondiendo, ¿cómo llegaste a definir estos criterios? ¿Qué información tuviste en cuenta? ¿Qué aspectos del contexto y del grupo participante influyeron en la elección de la estrategia de recolección de información? ¿Por qué tú les vas a hacer, por ejemplo, una actividad y no una encuesta? Bueno, porque son muy chiquititos, porque son muy grandes, o porque en realidad es más motivante, o porque en realidad me genera cercanía. ¿Te fijas? Hay una toma de decisión que hace, no, sabes que yo voy a hacer las dos, voy a hacer una encuesta y voy a hacer una actividad. Entonces así complemento la información. Perfecto. Me estás explicando por qué tomaste la decisión. Y esa decisión es la que yo te puedo retroalimentar. Si no hay una explicación y tú me pones, por ejemplo, un formulario, yo veo el formulario puede estar perfecto, pero yo no sé qué es lo que quieres conseguir con el formulario, ¿cierto? Entonces no te puedo retroalimentar porque tú ya preguntas nombre, la edad, el curso eh, y otra pregunta más. Y resulta que lo que tú querías conseguir era antecedentes sobre X tema. No tengo cómo saberlo y entonces no puedo retroalimentarlo.
¿sí? Entonces, más que el formato, más que se compliquen en cómo lo entregan, lo que me interesa es que lo que entreguen dé cuenta de su proceso y de qué es lo que quieren hacer. ¿Ya? Entonces, algunos de ustedes me mandaron el link del formulario, fantástico, yo entré al formulario, lo hice, vi las preguntas, lo retroalimenté. En otros me mandaron los pantallazos con las preguntas, funciona igual. Para mí funciona igual, porque lo que quiero es ver si ese formulario se condice con lo que ustedes quieren lograr. ¿Ya? Ese es el uno. Vamos a ver el otro. Clara, tienes la mano, no sé si te queda más claro ahí, o todavía, ¿sí? Jessica, No, sí, para mí me quedó claro. Entiendo que lo que quieres saber es por qué se hace cada una de las actividades, exacto. ¿no? Entonces, yo sí en algunas partes sí puse como resultado, por ejemplo, proceso pedagógico, diagnóstico, y la estrategia para el diagnóstico es el formulario de inscripción, las dinámicas, conociendo a tu maestra, y Simón dice. Y el resultado sería establecer un vínculo, confianza y elaborar un perfil del aprendiz, ¿no? Y entonces, Claro, ahí ¿qué me faltaría, por ejemplo? ahí me faltaría saber por qué tomaste esas decisiones. Es esto, mira. Ahí, ok. Responder estas preguntas. ¿Cómo llegaste a definir estos criterios? ¿Qué información tuviste en cuenta? ¿Qué aspectos del contexto y del grupo de participantes influyeron en la elección de la estrategia de recolección de información? Responder las preguntas. Ok, ya está. ¿Ya? Entonces, en esta sí, efectivamente, en este primero, yo no les pido el indicador porque hasta esta etapa no habíamos visto indicadores. Aquí estábamos viendo cuál es mi meta de aprendizaje y cuáles son los criterios que yo tengo que saber de mi estudiante para diagnosticarlo y entender cuál es la base que lo va a llevar a ese aprendizaje, ¿cierto? Para ajustar mi meta de aprendizaje. Yo tengo que saber cuál es el punto de partida de mis estudiantes y para eso tengo que conocerlos. ¿Cómo los voy a conocer? Una actividad, con un formulario y les voy a hacer tales preguntas porque necesito tener su antecedente para fijar o ajustar mi meta. ¿Sí? Entonces, en el fondo, siempre tienen que considerar conocimientos previos, siempre tienen que considerar sus intereses y siempre tienen que considerar características contextuales que puedan permitirte a ti luego hacer una actividad que tenga relación con sus experiencias previas para hacer los enganches. Ya, ese es uno. Vamos a ver el otro. Y eso está aquí en un video explicado. Video, explicación, desafío sincrónico, semana 1. Vamos con el 2. En el 2 lo mismo, está las diapositivas, luego las actividades que hicimos en clase, y está el desafío asincrónico. El desafío sincrónico en este caso tiene un formato parecido y está dividido en 5 actividades. Es bastante grande este trabajo igual, pero no tiene nada distinto a lo que estuvimos identificando en clases, salvo el diseño de la actividad, que es el último. Entonces, primero tienen que identificar su meta de aprendizaje, recordando lo que dijimos, que la meta de aprendizaje tiene que ser, ¿cierto? Establece ajustes necesarios que permitan ampliar la propuesta, incluye descriptores y se puede desglosar en objetivos más pequeños. Es una meta de aprendizaje que en sí pueden tener varias partes, ¿ya? Pero no es un listado de objetivos, es una meta grande, una meta que generalmente es a mediano o a largo plazo, ¿ya? Y nosotros cuando diseñamos una actividad estamos pensando en trabajar en base a una actividad clave que es un pedacito de la gran meta de aprendizaje a largo plazo. Entonces, con ustedes, yo quiero que ustedes logren, ¿cierto? Aprender a usar nuevas estrategias para guiar el aprendizaje, tiene bla, 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 un montón de partes. Y de esas partes trabajamos con pedazos. Hoy día, la semana pasada con un pedacito, esta semana con otro pedacito, la siguiente con otro pedacito. ¿Ya? Esa meta de aprendizaje que ustedes van a fijar, tienen que definir conocimientos, habilidades y actitudes. Yo les puse en la pauta de evaluación que al menos 3. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes van a ir identificando conocimientos, habilidades y actitudes de su meta de aprendizaje durante el proceso de diseño. No les voy a pedir en la primera sesión que pongan todo,
¿ya? Por eso les digo, comiencen con un listado simple o genérico de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿ya? Que luego van a ir ajustando durante lo que queda del curso. Para elaborarlo, piensen en lo que sus aprendices quieren saber, saber hacer y saber ser. Eso tiene relación con conocimiento, habilidad y actitud, ¿ya? Cuando tienen ya la meta y los conocimientos, habilidades y actitudes, entonces están en condiciones de definir actividades clave. De nuevo, para esta actividad les pido un listado simple, que no se vayan al chancho, porque si no es un proceso complejo, no es fácil. Quiero que ejerciten, que vayan de a poco. Actividad clave. Lo mismo con indicadores. Definen indicadores, luego escogen uno, de hecho dice, escoge una actividad clave y propon los indicadores. Y después escojan un indicador y propongan el descendido y el avanzado. Cuando tienen este estándar de competencia, les pido diseñar la actividad. ¿Ya? Y esta actividad solamente a modo de ideas clave. No cuando uno diseña una actividad con pelos y señales, no. La idea es que una pauta general de la actividad que incluya al menos un indicador estándar, uno descendido y uno clave. Y eso está puesto acá acá les puse formatos de entrega. El formato de entrega, por un lado entregan el estándar de competencia y por otro lado la planificación de la actividad. Les puse hartos ejemplos. Acá abajo los cliquean y hay ejemplos de cómo pueden presentarlo. Siempre son sugeridos. Si ustedes tienen otra forma o trabajan con un formato particular en su clase, bienvenido, ocúpenlo siempre que contenga todos los elementos. Perdona, Ida, yo quiero reforzar un poquito porque los ejemplos que tú nos pones ahí como plantillas, ¿cierto? Son muy buenos. De hecho, yo para el diseño de la actividad me guié de alguna manera por esos formatos. Obviamente lo ajusté a mis necesidades y para darle mi sello también, pero son muy buenos. Sirven mucho. Súper. Entonces, esta sí, claro, tiene más formatos que el otro, ¿no? Pero básicamente aquí les dejé. Pueden usar la siguiente plantilla como referencia o trabajar un diseño propio que les acomode, ¿ya? Y el ejemplo este que les dejo acá, este es el estándar de competencia de ustedes. No enloquezcan, por favor, no enloquezcan. Simplemente lo que tiene es la meta de aprendizaje, conocimiento, habilidades, actitudes, la actividad clave y los indicadores. Pueden hacerlo así, pueden hacerlo en otro formato, pero tiene todos los elementos que les estoy pidiendo. Y como están partiendo, también puede tener una pura actividad clave con sus indicadores, todas actividades claves acá. ¿Sí? Ahí está la plantilla en dos formatos y en los ejemplos de planificación. Ejemplo de planificación. No pincha. Vamos a ver este otro. El ejemplo, es la planificación más simple, donde dice cuáles son los contenidos, cuál es el desafío. Aquí, esta es la planificación de este curso. Está puesto el contenido, los desafíos sincrónicos, el asincrónico y los recursos en la plataforma. Y arriba tiene el título, la duración, la meta de aprendizaje, la actividad clave y los indicadores. ¿Ya? Este es el más simple de los ejemplos. Y los otros, que no sé por qué no quiere cliquearse. Te dejó a ti, Marcela, ver estos ejemplos, ¿cierto? Porque ahora no me deja entrar. Sí, sí, yo los pude ver todos. No sé por qué ahora no entra. No entra. Bueno, es una hoja de Word de Google Doc que tiene tres formatos, 4 formatos distintos que ustedes pueden escoger, usar uno o usar lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Cómo estamos con eso? Creo que con los ejemplos, las plantillas que nos has dejado, es más digerible para los que no somos docentes, ¿no? Es más digerible y es mucho más práctico también. Súper, qué bueno. Fíjense siempre en la pauta de evaluación. En la pauta de evaluación dice lo que se les está pidiendo, lo que tiene que contener el documento en el fondo, ¿ya?
Eso también es importante, que cuando estén como mareados de qué es lo que necesita, qué es lo que nos está pidiendo esta profe loca, váyanse a la pauta de evaluación y aquí dice exactamente, les pido que la meta de aprendizaje sea clara, específica y alineada con el estándar, que presente 3 o más elementos, en fin, esto es lo que tiene que contener. Si contiene eso, están al otro lado. ¿Sí? Lo mismo para el otro. En el otro caso es lo mismo, tiene una pauta de evaluación donde dice lo que se pide, lo que se espera que tenga el trabajo. Entonces, acá, miren, pauta de evaluación, dice, eh, identifica de manera exhaustiva los criterios clave para definir las características de su aprendiz y necesidades, la estrategia de recolección de información es pertinente y apropiada, y el instrumento de actividad elaborado incluye todos los elementos necesarios. Entonces, si ustedes solo me entregan el instrumento, no tengo cómo evaluar el 1 y el 2. Si me entregan la explicación y no el instrumento, no tengo cómo evaluar el 3. ¿Cierto? Entonces, eso es importante. Se van a la pauta de evaluación, se van a dar cuenta qué es lo que le está pidiendo la profe. ¿Sí? Queridos aprendices, ¿qué me dicen los demás? ¿Están ahí? ¿Están presentes? ¿Les queda claro? ¿Tienen más dudas sobre lo que se ha pedido hasta ahora? Sí, la verdad es que queda bastante clara la actividad 2. Yo tengo que ser franco, me falta por terminar, pero no es mucho lo que me queda. Eh, el otro día me hablaste por el tema de la encuesta. Yo no había podido, no había visto por qué no estaba funcionando el link y claro, me doy cuenta hace poco que era por un tema de almacenamiento de mi correo. Así que ahí lo corregí y bueno, la encuesta ya está visible. Ah, qué bueno, ya, sí, ahí la voy a poder revisar entonces, ni un problema. Ya, sí, tenía problemas con esa encuesta y con otra que tenía, pero me la mandaron de nuevo, parece. Que tenía, era de estas que son como institucionales, entonces no me dejaba entrar, tenía que ser de la institución. Súper, muchas gracias. Ya, ¿seguimos entonces? Sí, vamos, vamos con la clase. Eso era entonces, para reforzar el tema de nuestros avances, vamos a... ¿Cuál es el balance? Les pongo acá. Yo en el fondo, ¿cuál es el equilibrio que tenemos que encontrar entre estos elementos? Y por supuesto, la idea del equilibrio entre estos elementos y hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva este camino, es que esta meta de aprendizaje que nosotros está como en el centro, ¿verdad? Que lo estamos haciendo por el modelo competencias, tiene una serie de características que nos van a permitir entonces que no veo, las experiencias didácticas que nosotros diseñemos se ajusten a las necesidades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros logramos integrar el perfil con esta meta a través de un desarrollo integral de conocimiento, habilidades y actitudes, y somos capaces de diferenciar qué acciones claves, qué actividades claves deben desarrollar nuestros estudiantes, es que podemos diseñar recién una experiencia didáctica que se ajuste a las necesidades de aprendizaje. ¿Sí? Muchas veces lo que nos pasa como docentes o como, ni siquiera como docentes, solo contar un poco, para darles un poco de contexto. Yo no, yo la pedagogía la saqué muchos años después. Yo soy médico veterinario de profesión inicial. Sin embargo, yo he trabajado hace 20 años en educación no formal. Y eso es súper importante que se lo señale, porque yo no he trabajado en contexto de aula, a pesar que después saqué la pedagogía en biología, soy profe de biología además. Pero ¿qué ocurre? El contexto de aula tiene una mecánica de trabajo que no se centra necesariamente en las necesidades de aprendizaje, se centra en una malla establecida sobre unos contenidos estandarizados que hay que cubrir. Sin embargo, cuando entro yo a la educación desde el mundo no formal, que he preparado muchos profesores de aula, entro en la dinámica de que cuando uno está en contextos no formales, lo más importante es el aprendizaje del estudiante, de la persona, del niño. Yo partí trabajando en una granja educativa.
Entonces, finalmente, ahí lo que importaba no era el objeto, no era la vaca, no era el pollito, era el niño. Y cómo se generaba el vínculo entre el niño y ese objeto de aprendizaje que era el compostaje o que era aprender sobre la vaca, la leche, los pollitos, las gallinas, en fin, los huevos. ¿Sí? Entonces, desde una mirada diferente del aprendizaje, es que uno empieza a darse cuenta de que cada objeto de aprendizaje también tiene su propia didáctica, ¿ya? Por eso el magíster de didáctica que tengo de la ciencia, porque me permitió entender que hay ciertos también objetos que tienen formas particulares de aprenderse, de vivirse, ¿ya? La biología se vive de una manera diferente a cómo se vive la matemática. Pero cuando yo la trabajo en contexto y las integro, el aprendizaje resulta más significativo para quien aprende, no para quien enseña. Entonces, cuando logro ver que la meta de aprendizaje tiene actividades clave, que son acciones que tiene que hacer la persona, me doy cuenta de que ahí está el cruce para generar el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, con esto claro, yo diseño mi experiencia didáctica, diseño mi experiencia didáctica considerando la diversidad de mis estudiantes, entendiendo que todas las personas somos diferentes y entonces diseño experiencias didácticas integrales, motivantes y enfocadas en acciones. ¿Ya? Ahí tenemos y logramos cerrar. Si nosotros seguimos concentrándonos en el contenido, probablemente los aprendizajes que obtengamos de nuestros estudiantes no van a ser permanentes en el tiempo. No van a permitir que eso quede arraigado y que se instale, se consolide en los estudiantes. Y nos pasa lo que nos pasa todos los años y que nos pasó a nosotros en el colegio, que de un año para otro no nos acordábamos de nada. Porque todos esos conocimientos que salen desde la primera infancia, que sí los podemos haber adquirido de muy buena manera, probablemente los otros que son de conocimientos más duros, ¿quién se acuerda de la clase de biología después? ¿Quién se acuerda de lo que le enseñaron en química? A no ser que te haya gustado la química, a no ser que te hayas seguido en esa área. Pero esos conocimientos no permanecen con uno, porque se aprendieron de manera memorística para dar una prueba y en la prueba no fue bien. En la prueba nos sacamos el 7, pero eso no significa que sea un aprendizaje que queda contigo y te lo llevas y que lo ocupas en otros contextos. Y eso es lo que queremos lograr. Entonces, estamos hablando justamente de lograr metas complejas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos lograr que la meta se cumpla? ¿Qué estrategias podemos usar? Y aquí les voy a, por favor, pedir que ustedes me colaboren con esta parte y me cuenten qué estrategias podemos usar para el cumplimiento de las metas complejas que ustedes se han propuesto. Estoy buscando un lápiz. Vamos, lluvia de ideas. No encuentro el lápiz, pero va a aparecer. ¿Nadie? ¿Qué Pues, estrategias eh, podemos? alguna aplicación de alguna metodología, como por ejemplo aprendizaje basado en proyectos, ¿no? O se puede trabajar Ok, también con design thinking. ya. Aprendizaje basado en proyectos, design thinking. Perfecto, ¿qué más? Todavía no encuentro el lápiz, pero lo estoy escuchando. Yo creo, perdón, yo creo que es clave que al momento de fijar la meta de aprendizaje, esta sea coherente, sea propositiva, sea alcanzable, sea medible. Por lo Ya. tanto,
creo que es importantísimo primero plantearse desde la posición de tener claros los objetivos, ¿cierto? Desde ahí, o sea, establecer objetivos específicos, definir estas metas claras, alcanzables, utilizando distintos métodos, y a partir de eso crear planes de estudio. Yo también comparto la idea del aprendizaje activo. Ok, Quizás fomentar la autoevaluación también. autoevaluación, me encanta. Por supuesto. Y el uso de la tecnología transversal, ¿no? Uso de tecnología. Voy a leer acá, me están poniendo cosillas. Tecnología. Y acá me pusieron, en nuestro caso usamos juego de roles para que el participante compruebe su conocimiento. Juego de roles. Trabajo en equipo es más motivante. Ok. Trabajo en equipo y refuerza el resto, interactividad y evaluaciones basadas en el hacer. Perfecto. Retroalimentación y actividades interactivas. Muy bien. ¿Qué tienen en común todas estas actividades, no? Que ustedes han mencionado. ¿Y por qué finalmente, cómo se condicen estas estrategias con lo que estamos hablando? Bueno, básicamente porque asumimos, ¿cierto? Primero, en primer lugar, que son motivantes o que podrían ser motivantes y que desde esa mirada ponen al estudiante en una, como protagonista de la acción, ¿verdad? Todas las que he mencionado permiten que el participante se involucre. Y desde ese punto de vista estaríamos entendiendo que al momento de involucrarse genera un compromiso y tiene más posibilidades de aprender, ¿verdad? Pero para que eso suceda, yo tengo un conflicto, fíjense, porque de hecho la pregunta mía aquí tiene que ver con lo siguiente. Ay, ¿por qué se me pasan estas cosas? A ver si me resulta. Ahí sí. El conflicto finalmente se produce, por mucho que yo diseñe pensando en esto, en estas actividades y diseñe con esta estrategia, hay un conflicto que tiene que ver con lo que quiero enseñar. ¿Dónde está? No me resulta mis clics. Y con lo que quiere aprender. Y es un conflicto tremendo que yo creo que a todos nos ha pasado lo que hemos enseñado alguna vez y que me pasa a mí incluso aquí con ustedes, y por eso trato de identificar dónde están los puntos, porque lo que yo quiero enseñar y lo que el otro quiere aprender muchas veces no coincide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este diagnóstico que hicimos nosotros sí, efectivamente pudimos identificar ciertas características particulares, pero finalmente cuando nos toca diseñar actividades, no sé si les pasa, pero igual tendemos a decir, pucha, sí, pero es que yo quiero que aprendan esto, quiero que aprendan esto, quiero que aprendan esto, y tus estudiantes están en otro lado, en otro lugar. Entonces, ese conflicto hay que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y aquí está la pregunta, que no sé si alguno de ustedes quisiera decir algo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto el que se combine lo que yo quiero enseñar con lo que yo quiero, con lo que quieren aprender? ¿Qué piensan ahí? ¿Qué puede pasar? Yo aquí hay un tema que por supuesto pasa mucho en este contexto virtual y tiene que ver con el ambiente.
muchas veces, ¿no? Cuando nosotros estamos en la sala, siempre tenemos que procurar que haya un ambiente propicio para el aprendizaje. Pero resulta que cuando estamos en entornos virtuales, ese ambiente propicio para el aprendizaje, uno lo puede estar propiciando como profe al otro lado de la pantalla, pero uno no sabe cómo está el ambiente de cada uno de ustedes en su casa o donde estén, ¿cierto? Si están con la mejor luz, si no hay bulla, si no están en un entorno donde hay muchas cosas pasando, si están en la casa, si comieron, y pasa lo mismo con cualquier persona en realidad. Comió para llegar a clases cuando le tocó ir al curso y tomó la micro y le pasó algo en la micro. Lo que está ocurriendo en cada una de las personas y en el ambiente del que viene o en el que se desenvuelve también va a permear nuestro espacio de aprendizaje. Y por otro lado, también hay muchas presiones que tienen que ver, sobre todo en ámbitos escolares, por supuesto, lo que decía, ¿no? De los planes y programas, cuando estamos en la universidad porque hay que cumplir con ciertas cosas, y también con nuestros propios intereses como docentes, ¿no? Que queremos que algo se aprenda, pues. Entonces ya, pero si se lo tienen que aprender y ellos no quieren aprenderlo y se resisten, entonces ahí hay que estar en un trabajo muy importante. Resistencia al cambio en nuestro caso, dice Angelina, que bueno lo que mencionas ahí, que relevante, ¿no? Esta resistencia al cambio de que ay, si nosotros lo hacemos así, siempre lo hemos hecho así, porque vamos a cambiar. Ya vienen a contarnos otra historia, otro cuento más difícil, estamos cansados. Aquí hay un tema que también tiene que ver con el cerebro. El cerebro nuestro está preparado para hacer las cosas fáciles, fíjense. El cerebro adaptativamente lo que trata de hacer es que nosotros tengamos la menor cantidad de pega posible. Así funciona el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es adaptativo y el cerebro lo único que le interesa es tenernos vivos. Le interesa nuestra supervivencia y esa supervivencia va de la mano de que las cosas también sean fáciles. Por eso hay muchos aprendizajes que son automáticos y luego son sumamente, están instalados, ¿no? Nosotros aprendimos a caminar y luego caminamos nomás. No, cuando caminamos no estamos pensando en que tengo que dar un paso después el otro, solo lo hago. Esas son automatizaciones del cerebro. ¿Qué sucede cuando hay un accidente? Por ejemplo, un accidente que limita mi capacidad de caminar, tengo que aprender de nuevo a caminar y tengo que de nuevo volver a pensar y conectar mi cerebro y decir, ok, tengo que dar un paso, después el otro. Tengo que doblar la rodilla, estirar la pierna y tengo que hacer todo un trabajo que luego se automatiza, que cuando se automatiza, lo olvido. Por lo tanto, la resistencia al cambio también tiene un poco que ver con eso, que nosotros tenemos que tener disposición para el aprendizaje. Y esa disposición para el aprendizaje a veces es la que cuesta mucho. Y nos cuesta a nosotros como docentes el hacer cambios en nuestras prácticas y les cuesta a los estudiantes enfrentarse a situaciones nuevas. Marcela. Comparto con lo que decía una compañera y lo que tú te has explayado con respecto a la resistencia al cambio. Yo creo que este conflicto, que me parece que está súper bien descrito, porque eso es lo que sucede, refleja de alguna manera la tensión inherente a lo que pasa en educación, ¿cierto? Enfrentando este currículum estructurado versus la motivación o la exploración que queremos nosotros en nuestra creatividad como docente o como facilitadores, frente también al interés personal que tienen los alumnos de aprender y explorar otras cosas. Creo que la resistencia al cambio tiene que ver un poco con eso. Esta estructuración de llevarnos a algo tan tradicional no permite avanzar en el diseño de pensamiento, en la innovación. Y eso es un obstáculo, por supuesto, para el proceso. Así es. Así es. Entonces, este conflicto que tenemos, tanto quien enseña como quien aprende y todas las personas que nos enfrentamos justamente a situaciones nuevas, es importante, quiero cambiar la diapositiva, que se los represente de la siguiente manera, en lo que nos está sucediendo a nosotros como curso. Esto es lo que ustedes dijeron que querían aprender cuando yo les pregunté en la primera sesión, los poquitos que contestaron, ya, porque también todo implica el tener que enfrentarse a un dispositivo que no conozco, a una clase que me están diciendo que es online, pero es participativa, entonces, ya bueno, contestaron algunos.
qué es lo que ustedes quieren aprender y ustedes dijeron que querían empezar a aprender a enseñar con mayor cantidad de herramientas, aprender metodologías diferentes, impartir de mejor manera el conocimiento, ¿cierto? Y yo, por mi parte, lo que les propuse fue esto. Esto es lo que yo les puedo ofrecer para cumplir o satisfacer esas necesidades de aprendizaje que ustedes tenían. Hablar sobre el rol docente, sobre planificación estratégica, sobre generación de alternativas, evaluación con sentido, implementación exitosa, en fin, el poder ofrecerles un pool de herramientas para que ustedes finalmente puedan aplicarlo en sus espacios de enseñanza-aprendizaje. Pero resulta que en el camino hay diferentes formas de poder enfrentar esto y el cómo se está dando la dinámica de clase, en que no hay tareas que faltan, que no se está entendiendo el proceso, que nos vemos un poco abrumados, que son muchas actividades para un curso tan pequeño, en fin, hay una serie de factores que hacen que no se esté dando, y esto lo estoy poniendo como ejemplo, es como para que ustedes lo puedan también trasladar a sus espacios de personales, laborales y de aprendizaje. Y entonces lo que tenemos que hacer, y esto esta es la enseñanza dentro de todo esto, es que tenemos que saber llegar a acuerdos, ¿cierto? Finalmente, y esto es en cualquier espacio, de ustedes con sus estudiantes, con sus aprendices, en el proceso y en este vínculo de aprendizaje hay que saber llegar a acuerdos. Y esos acuerdos podemos tener, yo les voy a plantear, 3 formas de abordarlos desde el liderazgo pedagógico. Por un lado, que es la aspiración que tiene todo profesor que le encanta la educación, es ser transformacional, ¿cierto? El que yo le esté poniendo en ustedes esa chispita del aprendizaje que ustedes quieran llevarlo y transformar la vida de sus estudiantes, ojalá, ¿cierto? Es una mirada de generar una transformación en el estudiante a través del vínculo que se genera con ellos. Y también puedo tomar la opción de dejarlos hacer, ¿verdad? Laissez-faire. Que finalmente ustedes hagan, son adultos o sus estudiantes, se sacan malas notas, ¿qué vamos a hacer? No voy a nadar contra la corriente, no sé, hablaré con el coordinador y veremos qué hacer. Los dejo hacer, los dejo que no entreguen tareas, en fin, vamos, que ellos vean, ¿verdad? Pero hay una tercera forma que tal vez es intermedia y que es transaccional. Y esta tercera forma de liderazgo pedagógico nos habla de hacer una transacción. Yo te doy y tú me das. ¿Cuál es el intercambio? ¿Qué es lo que yo te voy a dar? Yo te voy a ofrecer un montón de herramientas que me vas a dar tú a cambio. ¿Cuál va a ser tu compromiso para que esto funcione? Voy a entregar las tareas, voy a hacer los ejercicios, voy a participar en clase. De esa manera es que nosotros podemos enfrentarnos a esta dinámica de aprendizaje donde todos finalmente podamos llegar a término. ¿Ya? ¿Cómo vamos a decidir cuál tomar y en base a qué vamos a tomar el acuerdo? Bueno, yo ojalá quisiera, insisto, ser transformacional, no lo sé, tal vez sí lo consiga con algunos, pero con los otros esperaría ser transaccional y entender que yo les doy y ustedes me dan. Y para eso es fundamental entonces que consideremos 3 elementos clave del aprendizaje. Para poder llegar a un acuerdo y que ustedes quieran llegar a un acuerdo conmigo, primero tienen que estar motivados, ¿cierto? Para activar su sistema de aprendizaje, para que eso logre generar nuevas conexiones neuronales. Y la neuroplasticidad que todos tenemos, independiente de la edad que tengamos, se lentece, por cierto, se hace más específica en la adolescencia, la adultez es un poquito más lenta, pero igual hay. Y que finalmente eso permita que nuestro propio sistema de recompensas y nuestra memoria consolide el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, el acuerdo se va a generar en la medida que ustedes quieran aprender. Y para eso entonces vamos a tratar de llegar a algunas cosas como las que están acá. Y aquí ya me fui con materia. Les tengo 3 láminas. En cada una de las láminas lo que abordo es motivación, en el otro hablo de neuroplasticidad y el otro hablo del sistema de recompensa y memoria. ¿Desde qué punto de vista? Desde las distintas etapas
como de desarrollo humano, infancia y niñez temprana, adolescencia y adultez. Si yo tengo claro que en qué etapa de desarrollo están mis estudiantes, mis aprendices, de alguna manera puedo intencionar mis actividades enfocándome en estas cosas. Por ejemplo, la motivación cuando son niños pequeños están muy dominadas, factores claves son la influencia externa, los elogios y el refuerzo, ¿cierto? Cuando somos pequeños nos sirve mucho la estrellita, nos encanta que nos ponga una estrellita la profesora. Eso es una influencia y un refuerzo externo que es muy útil y funciona, ¿ya? Porque tiene una alta motivación por una retroalimentación positiva y logros adaptados al desarrollo. El niño pequeño, infancia y niñez temprana, funciona mucho en sus aprendizajes a través de estos factores clave para activar su aprendizaje. Los adolescentes, en cambio, y aquí nos estamos metiendo entonces en qué estrategias vamos a escoger dependiendo de la edad, los adolescentes, en cambio, tienen muchas necesidades de autonomía, competencia y relaciones. Entonces, con los niños, con los adolescentes, ¿qué funciona? El juego. Funciona perfecto la competencia, ¿cierto? El que ellos tengan que lograr algo, los desafíos, ¿ya? Porque son sumamente competitivos. Pero además, el que los empecemos a dejar que hagan las cosas solos. Entonces, ahí vamos a escoger estrategias que nos permitan que ellos sean más autónomos, pero que además los enfrentemos a retos que les van a permitir entonces sentirse que ganaron, ¿ya? Y por eso las características son la motivación intrínseca, el interés en decisiones, expresión de ideas y actividades relevantes. Díganme sí o no que a los adolescentes no les gusta nada, entonces encontrar una actividad que les sea relevante para ellos. Nosotros nos podemos enfrentar a situaciones monótonas y a veces fome, sí, lo hacemos, los adultos lo hacemos, pero un adolescente que no se siente motivado por la actividad, lo perdiste. Tienen que sentir que la actividad que están haciendo es relevante. Mientras que nosotros los adultos, Jessica nos dice, surgen nuevas necesidades y el docente debe adaptarse. Por supuesto que sí. El adulto en general, para enfrentarse a procesos de aprendizaje, está orientado a metas a largo plazo, ¿ya? Entonces, por eso tampoco funciona mucho que a uno lo obliguen a ir a un curso, porque nosotros no logramos el resultado inmediato. Nosotros definimos cuándo y qué queremos aprender. Eso hacemos los adultos. Entonces, porque la motivación está basada en la conexión con objetivos y necesidades personales y el desarrollo de habilidades. Entonces, la Marcela que está tremendamente motivada es porque ella tiene un objetivo, ella tiene súper claro para dónde quiere llevar esto. Entonces está motivada con el curso porque lo tomó porque quería lograr algo para su desarrollo personal, profesional, en fin, ¿cierto, Marcela? Que te veo ahí. Entonces, eso hace. Perdón, así es, así de motivada porque después de mucho tiempo, y vuelvo a insistir, sin la formación pedagógica, solo con obviamente con mucha base teórica, teniendo ganas de aprender, de indagar mucho, soy muy inquieta intelectualmente, me gusta mucho leer, pero más allá de eso quiero retomar la docencia. Este año 2025 existe una posibilidad y quiero hacerla en las mejores condiciones posibles, por un compromiso obviamente con los futuros aprendices y un compromiso con el desarrollo profesional integral. Maravilloso, Marcela, te felicito por eso, te felicito. Y así como tenemos también algunos de ustedes y lo vamos a ver ahora en otras cosas, porque puede ser que entraron altamente motivados y se han ido desmotivando por algunos de los motivos que están acá o tal vez por otros, ¿ya? Y también sabemos que hay un grupo que está porque lo mandaron y que de pronto es mucho más difícil que ese grupo se involucre con el proceso porque todavía no logra, o tal vez ni siquiera todavía, tal vez esto no es algo que esté dentro de lo que quiso aprender, ¿no? Tenían otras prioridades de aprendizaje, muchas veces uno quiere estudiar cosas y se mete a cosas que no le llenan. Eso con respecto a la activación del aprendizaje. Ahora, si lo vemos desde la neuroplasticidad, ¿ya? Que tiene que ver con esta generación de conexiones nuevas que son necesarias para el aprendizaje, ¿ya? Estamos, primero el chispazo, ¿no? El chispazo, ¡pum!, la recompensa, qué sé yo, lo primero que surge. Ahora estamos hablando de lo que ocurre cuando ese aprendizaje nos dormimos y empieza a ser
crujir nuestro cerebro y se empiezan a generar nuevas conexiones cuando engancho el nuevo aprendizaje con mis experiencias previas. En la infancia y niñez temprana tiene que ver con las factores claves, son las interacciones con sus cuidadores, la exposición a estímulos, juegos, música, que esté muy vinculado a muchos estímulos el niño pequeño, porque tiene una alta plasticidad con un desarrollo acelerado de conexiones neuronales. Entonces están pasando muchas cosas en el cerebro de ese niño pequeño. Y también por eso también decimos que son como esponjas, ¿no? Que los niños aprenden mucho y muy fácil porque hay una alta plasticidad, pero siempre que sean muy estimulados, ¿ya? En la adolescencia, en cambio, la plasticidad, me voy a ir al otro extremo, después les digo los factores clave, la plasticidad está centrada en la especialización y poda sináptica. El adolescente en lo que empieza a hacer es a definir qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa. Y por eso también es tan difícil trabajar con el adolescente, porque el adolescente va cortando, tal como la película de las emociones de Intensamente, efectivamente el adolescente corta conexiones neuronales si no le generan relevancia, si no son importantes para él. Poda sináptica se especializa y empieza a crecer y a desarrollar conexiones neuronales que son significativas y las otras se eliminan. Y esto está además mediado por cambios hormonales, por búsqueda de la identidad y experiencias sociales y emocionales. Entonces, de nuevo, se junta. Es una persona que está en un proceso donde la parte social es tremendamente importante, pero además hay un tema con lo que sea, con lo relevante. Para él, lo relevante con eso se queda. Todo lo demás no sirve. Y el adulto se enfrenta a prácticas deliberadas. Y ahí vamos de nuevo a esto, a ustedes. ¿Ya? Yo decido, yo soy adulto, yo decido a qué curso me meto. ¿Cierto? Yo aprendo porque quiero aprender. Yo me pongo a hacer parapente porque el sueño de toda mi vida, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con una conexión de esos nuevos aprendizajes con experiencias previas y una motivación relacionada con metas personales y profesionales. Si no se vincula, si yo no lo considero pertinente, no lo voy a aprender y no me voy a involucrar. Porque además, sumado a lo que les dije, que el cerebro actúa en función de lo que me es necesario, pero además que no me genere complicaciones, ¿cierto? Hay una plasticidad que es un poco más limitada, entonces yo tengo que ser más selectivo con las cosas que tomo, ¿ya? Está presente y la formación de nuevas conexiones es más lenta. Entonces, aquí es donde se hace preciso que uno agarre papel y lápiz y se ponga a tomar apuntes. Aquí es donde, no sé si les pasaba, a mí en la universidad muchas veces iba a clase y pues no me iba mal, no me iba excelente en las pruebas, pero a veces no tomaba ni apuntes, pero después, ahora de adulta, cada vez que enfrento un proceso de aprendizaje, necesito tomar papel y lápiz, necesito ver el video una vez, dos veces, leer las instrucciones varias veces, porque efectivamente la formación de la plasticidad neuronal nuestra es un poco más lenta, y es parte de los procesos normales, y es una cosa biológica, ¿no? Y finalmente, esta lámina que es la más grande, pero por supuesto yo se las voy a ir contando, tiene que ver con cómo consolidamos el aprendizaje. De todo lo que yo les he dicho van saliendo claves, ¿no? Claves que nosotros tenemos que ir tomando, porque eso va a determinar qué actividad voy a hacer con los estudiantes, cómo voy a preparar nuestra secuencia, nuestra experiencia didáctica. Y para consolidación del aprendizaje tenemos dos sistemas que están muy vinculados y que tienen mucha relación desde el punto de vista neurológico. El sistema de recompensa y la memoria. Y aquí, más que nada, vamos a consolidar algunas de las ideas anteriores, porque, por ejemplo, en el sistema de recompensa, por supuesto, se activa frente a lo que ya dijimos, ¿no? Frente a lo que activa el aprendizaje de influencias externas y están muy motivados por el interés aprender a través de recompensa. Mientras que a través de la alta plasticidad que tienen, empieza la formación de recuerdos. Y por lo tanto, la retención está muy de la mano de la repetición y el juego, ¿ya? Entonces, esa repetición que se da en los niños de, no sé, aprender las tablas, por decirle al principio, ¿no? Esa repetición efectivamente permite la retención, cosa que no nos pasa a nosotros. A nosotros los adultos finalmente la repetición no nos permite aprender tanto, lo que nos permite aprender tanto es la asociación.
porque nosotros vamos conectando con nuestras experiencias previas. Los niños pequeños tienen todavía pocas experiencias previas con las que conectar lo nuevo. Casi todo es nuevo. Entonces la repetición les permite ese aprendizaje. En la adolescencia lo hablábamos, las recompensas sociales, la aceptación de pares, la búsqueda de identidad, esos elementos. También por eso el juego de roles funciona muy bien con los adolescentes, pero también hay que tener ojo ahí, porque no a todos los adolescentes les gusta hacer juego de roles. Por lo mismo, porque están en un proceso donde las otras personas, sus pares, son tremendamente relevantes, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, si los niños no están, los adolescentes no están, no se sienten en un espacio de confianza, el juego de roles tampoco funciona, porque no se van a atrever a hacerlo, porque les va a dar vergüenza. Y eso, la vergüenza en la adolescencia, es súper crítica. Y esto va de la mano en la memoria con la conexión emocional, que son con recuerdos asociados a experiencias sociales que han vivido, y a esta poda sináptica, donde se pierde mucha información porque la descartaron, por no considerarla relevante. Y la adultez, el sistema de recompensa entonces se activa por las metas personales y por recompensas intrínsecas, por lo que yo digo, por mi propia satisfacción personal. Me encanta saber esto y me siento feliz de saberlo y no tengo que decírselo a nadie, pero a mí me encanta. Esa recompensa intrínseca es súper importante en los adultos. Y por supuesto, eso tiene que ver mucho con la memoria a largo plazo, que es la capacidad de consolidar aprendizaje complejo, y la reflexión y la práctica, chiquillos. Reflexión y práctica, reflexión y práctica. Hicimos la clase, revisé la clase, pensé la clase, cómo lo puedo ocupar. Y lo escribo y lo hago en un trabajo para la profe. Que para eso va todo esto, para entregar los trabajos, ¿cierto? Si no lo hacemos, los adultos, lamentable, lo vamos a perder. ¿Qué hora es? ¿Hora de tomarnos un pequeño recesillo? ¿Les parece? ¿5 minutos? Sí, un cafecito. Gracias. ¿Un cafecito? Yo voy a también ir por un cafecito. Nos vemos en unos minutitos. Gracias, profe. Entre los 5 minutitos para ver si andan por ahí. Todo esto que tú nos has explicado y que ha quedado muy claro, ¿ya? Pero el tema es cómo lo llevamos a la práctica. Sí, por eso te mandé retroalimentación. Tu trabajo está muy completo y por eso también se los decía al principio. Mientras más completo está el trabajo, mejores retroalimentaciones les puedo hacer, ya para todos, les digo. Porque si no, no hay mucho de dónde agarrarse. Entonces, te entrego algunas sugerencias, Angelina, de algunas preguntas que puedes incorporar para poder perfilarlos un poco más en base a lo que tú quieres lograr, ¿ya? Como para tener mayor detalle de eso y tal vez te pueda permitir presentar estrategias más acordes a lo que lo consigas de ese perfilamiento. Y de esa manera, si van haciendo los ejercicios, puedo darles ese soporte de manera más particular, ¿ya? Y que no tenga que cranearse tanto. Si les puedo echar una mano con eso, en dónde enfocarse para tomar las mejores decisiones, que por supuesto las van a tomar ustedes, no yo, porque ustedes saben lo que quieren enseñar, no yo, pero sí en cómo poder hacer tal vez separaciones, filtros, o ponte tú cuando uno enseña los software, que en realidad a veces uno se mata tratando de enseñarles todo, cada uno de los pasos, y en realidad hay que enseñar ciertas claves y dejar mucho a la exploración. Por lo menos me ha tocado mucho con perfiles, por supuesto, no técnicos, pero siempre enseñando software me ha funcionado el dejarlos explorar y luego entonces empezar a trabajar en base a sus propias inquietudes. Porque Sí, cuando pues, uno los claro, sienta a todos y quiere que todos vayan a un ritmo, que es como lo clásico, es si ya ahora imposible. métanse ahora acá, entonces los Claro. perdiste porque en realidad la gente tiene, sobre todo como un juego, como está frente al computador, uno va pinchando donde le llamó la atención. Entonces el periodo de exploración es muy necesario y luego ya concentrarse en algunos pocos y después decirle, vayan y resolvemos dudas, eh, por decirte algo, ¿no? Muy, muy así por Ujú. encima. Eh, Carolina Pero nos eso dice, resulta, sí, eso resulta, sí, sí lo estamos tratando de implementar. sí, sí,
Sí, y claro, el tema es que muchas veces con el tema del software es que tiene que ser muy individual, porque todas las personas tienen, o sea, es la misma pregunta, pero resulta que a uno le surgió en el minuto 1 y al otro le surgió en el minuto 30, y te vuelve a preguntar lo mismo y te dice, ya, sí, bueno, sí, ya lo dije, pero bueno, vamos contigo. Y después te das cuenta como 3/4 partes de la clase de que hay alguien que todavía no puede ingresar a la plataforma. Y dices, ok, lo entiendo. En fin, hay muchas cosas que suceden ahí y hay que armarse de paciencia también. Carolina dice que es harta información para procesar. De hecho, vamos a hacer una modificación, que a 25 minutos para las 7. Así que antes de terminar les voy a explicar cómo va a seguir. No van a tener tarea esta semana, o en realidad la voy a dejar, pero el plazo va a ser más grande, para que se pongan al día todos los atrasados. ¿Ya? Entonces, mañana les voy a dejar la instrucción en la tercera tarea, pero ¿por qué? Porque hoy día vamos a ver la mitad de lo de estrategias pedagógicas y la próxima semana vamos a ver estrategias pedagógicas, o sea, didácticas específicas y además vamos a ver evaluación. Yo sé que le vamos a dar poco tiempo a evaluación, pero creo que es importante que se lleven hartas herramientas que no vamos a alcanzar a ver ahora. ¿Ya? Como vamos a tener una quinta sesión, de pronto en esa quinta sesión, donde ustedes van a presentar sus avances, lo que hayan estado trabajando en estos días, eso es la última sesión, podemos hacer también pequeñas presentaciones y lo otro, terminar de pasar contenidos, si es que nos falta algo que pasar. ¿Sí? Vamos entonces con lo que nos falta para no estar así vueltos locos pasando materia y que nos volvamos monos. Vamos acá. Lo que voy a mostrarles ahora entonces, me adelanté con unas diapositivas por aquí, con una bomba, estábamos acá. Estábamos en esta diapositiva tratando de entender más nuestro cerebro. Y resulta que vamos a revisar, antes de ver las estrategias clásicas, aprendizaje basado en proyectos, qué sé yo, vamos a ver algunos son desencadenantes del interés. ¿Qué son los desencadenantes del interés? Son aquellas acciones que eventualmente nosotros podemos utilizar para generar el interés de nuestros estudiantes y de ahí empezar a trabajar o de plano trabajar durante toda la sesión. Y lo que tengo es una lista de 11 con un sí y un no. ¿Cuándo sí y cuándo no? O cuándo funciona y cuándo no funciona. Ya es como esto se basa en un paper, ya en un estudio que se hizo con un grupo de jóvenes donde se aplicaron distintas herramientas y por supuesto se determinó, entre otras cosas, que esto también depende de cada persona, no son reglas rígidas, pero sí nos dan una buena orientación y nos permiten entender que no siempre nos va a funcionar el trabajo en equipo, por ejemplo. No siempre una ABP es lo más adecuado, ¿ya? Que son cosas que nos dicen cuando nos metemos a estos temas, nos dicen, no, el ABP y todos trabajamos por ABP el resto del año. Hay otras estrategias, ¿ya? Y esa evaluación va a depender mucho de la naturaleza del desencadenante, del potencial que tenga como desencadenante, ¿cierto? Hay cosas que, por ejemplo, siempre causan curiosidad o siempre causan interés y hay otras que no. Hay personas, por ejemplo, que les gustan mucho las cosas afectivas, otras que las rechazan. Entonces, va a depender de muchas cosas. De la significación, de la generalización, o sea, esto nunca me falla. Ahí hay que ver. Y de la eficacia. Vamos con la lista. Entonces, revisemos el potencial de estas 11 estrategias y cuándo funcionarían. ¿Qué me pueden decir? A ver si alguien se lanza con cuándo funcionaría cualquiera de estas. El afecto, la autonomía, el desafío, la identificación del carácter, las computadoras y tecnología, el trabajo en grupo, la actividad práctica, la conversación instructiva, la novedad, la propiedad o la relevancia personal. ¿O cuándo les ha funcionado a ustedes, por ejemplo?
A ver, ¿qué me dice? A mí me han funcionado las actividades prácticas, dice Angelina. Aida, Puede ser que el afecto se puede dar en el inicio del proceso de aprendizaje, en el proceso de diagnóstico, cuando creas este vínculo con el estudiante a través de alguna actividad de inicio, ¿no? De apertura. Y luego también puede ser que en el proceso de retroalimentación, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Hacia el estudiante de su avance, ¿no? Ujú. Y la autonomía a lo largo del desarrollo de la clase, de la sesión, del curso, ¿no? Que donde les puedes dejar actividades que ellos pueden indagar para realizar alguna tarea o algún trabajo, ¿no? O algún video, ¿no? Bueno, ahí dejo. Súper, gracias Jessica. Aquí Carolina, que había abierto su micrófono también, pero lo escribió. Carolina, si quieres intervenir, voy a leer lo que nos escribiste. En la primera sesión del curso me ha funcionado la conversación instructiva para generar conexión entre lo que se va a explicar versus lo que hace él en su vida diaria. Perfecto. Y ahí se entregan las indicaciones además, ¿no? que Vamos bien va un entonces, poquito más Carolina. allá, perdón, va un poquito más Claro. allá porque es hacer un comparativo en realidad entre lo que le vas a presentar para que él aprenda versus lo que él está trabajando de forma cotidiana. Como comentaba Angelina, somos un grupo más o menos grande de entrenadores de un software académico. Entonces, Ujú. lo que hacemos es como hacer un pareo entre lo que ellos hacen para poder graficarlo, ¿cierto? Y motivar a que presten atención en lo que le vas a explicar. Y por otro lado, ya ratificar lo que dice Angelina y Julia, que es el aprender haciendo. O sea, acá salga la pizarra, comparta su pantalla y enseñe lo que le acabo de explicar. Eso ya parte como en la segunda sesión. Dale, súper. Me parece súper bien. Claro, finalmente hacer el enganche, ¿no? El enganche con su experiencia y con la utilidad que va a tener lo que ustedes les van a enseñar. Si es que más encima hay un cambio de prácticas involucrado ahí. Que generalmente es eso, el software que nosotros les traemos a estas personas generalmente hace un cambio radical en las cosas que ellos hacían versus lo que tienen que hacer hoy día. Cosas que a Perfecto. lo mejor trabajaban en Excel y ahora lo tienen que sistematizar. Y por eso también la resistencia al cambio, ¿no? Sí, por eso se da la resistencia, porque puedes tener personas que son mayores, que no, hemos tenido participantes que no saben usar el mouse, que tú les enseñas incluso cómo funciona una ventana de un navegador, que tú le dices comparta aquí, tienes que ir a mostrarle, es decir, hay una flechita siempre para compartir, pincha ahí, ahora hace esto al final terminas enseñándole también cómo usar la computadora más que dedicar al grupo. Y en otras sesiones o con otros clientes lo que hemos optado es hacer una división del curso. Es decir, mira, Sí, claro. estos son los usuarios que son más hábiles, ¿cierto? Y los que les cuesta más van en otra sesión donde vas más lento, más pausado. Súper, súper. Me tocó, solo para contarles así rápido, me tocó trabajar, no sé si les comenté en algún minuto, trabajar con 200 emprendedoras en julio y hicimos una caracterización de ellas porque lo que les enseñamos es una capacitación para el empoderamiento digital. Entonces, digitalización en realidad básica, pero lo que buscamos es que ya se metan como al comercio digital y hagan una tienda en Instagram, como para que empiecen a explorar esas vías. Y justamente a través de la caracterización que se hizo vía encuesta de la inscripción, logramos generar 4 grupos, era todo virtual. Y el curso era el mismo porque era un curso autoinstruccional, o sea, ellas tenían el material en línea, tenían que ir revisando el material y haciendo ejercicios, haciendo tareas, y lo que hacíamos era juntarnos una vez a la semana para resolver dudas. Y ahí fue donde esta división de perfiles funcionó fantástico.
porque finalmente las preguntas que se daban en esas reuniones, al tenerlas perfiladas, permitían que el proceso de retroalimentación que había fuera muy parejo y no me provocara esto de tener unas muy avanzadas con unas que estaban a un nivel muy básico. Las 4 reuniones eran totalmente distintas, yo siempre digo, la que más me gustaba era la tercera, porque la cuarta era el típico grupo que de verdad que están en un nivel mucho más avanzado y realmente no había mucho que aportarles a ellas. Y por supuesto, el primer y segundo grupo eran 2 grupos donde se nos hacía muy corto el tiempo, porque era tanta la necesidad de resolver dudas que tenían con respecto a cómo, no solo al curso mismo, sino cómo usar la plataforma, cómo usar el Moodle en ese caso, que claro, nos pasábamos a veces la hora en eso, en cómo recuperar la clave, en cómo ingresar al tutorial, que finalmente el apoyo que seguí haciéndoles a ellas fue a través de un grupo de WhatsApp, donde finalmente también las tenía separadas y eso me permitía atenderlas, siendo el mismo curso, o sea, los contenidos eran exactamente los mismos para todas, pero atenderlas de manera diferenciada al poder hacer esta división de grupos. Y por supuesto, hay un componente afectivo que fue tremendamente relevante ahí también, donde el soporte emocional que ellas necesitaban, sobre todo los 2 primeros grupos, era súper distinto al que finalmente necesitaban los otros 2. Y ahí pude ver cómo estos temas, estos desencadenantes del interés también entraban en juego, porque efectivamente las últimas eran súper autónomas y por lo tanto lo que ellas requerían eran cosas mucho más técnicas, un soporte muy diferente, y las del tercer grupo estaban en un nivel casi llegando al alto, entonces estaban como necesitando un empujón para poder salir de ahí. Entonces fue bien interesante esa experiencia, bueno, y se las comento a propósito de esto mismo, ¿no? Que en la práctica uno va viendo cómo adaptar estos aprendizajes que tiene a integrándolos para poder atender las distintas necesidades de aprendizaje con un mismo contenido. Vamos entonces a verlos uno a uno. En el caso del afecto, por ejemplo, este estudio en el que me baso para traerles estas láminas, dice que sí funciona cuando se asocia actividades divertidas con un componente práctico o experiencias intensas, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver eso, como donde yo permito que el afecto sea un componente importante de la actividad. Sin embargo, no funciona mucho cuando se asocia a actividades que implican mantenerse sentado, escuchar o hablar. ¿Ya? O sea, ahí el afecto, digamos que no tiene mucho efecto en relación a la actividad y a cómo desencadenaría el interés, pero sí es muy importante cuando la actividad implica este componente práctico o es una actividad muy intensa. Y que también tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban mencionando, esta retroalimentación, donde es importante que la persona se involucre con ese proceso, es muy importante el afecto. La autonomía, por otro lado, sí funciona, y aquí les vayan dándose cuenta y vayan pensando a medida que lo revisamos en cómo lo ocupan o cómo lo podrían ocupar. ¿Ya? La autonomía sí funciona cuando el estudiante tiene la oportunidad de dirigir la actividad o la libertad de explorar. Entonces aquí estamos hablando, claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un aprendizaje basado en proyectos, la autonomía es súper necesaria, porque la idea es que él pueda dirigir su trabajo. O cuando lo sacamos a una salida a terreno, porque tiene la libertad para explorar, ¿ya? A veces se da de manera independiente a lo que propone el profesor. O sea, a veces ellos solitos son autónomos y funcionan muy bien. Sin embargo, hay que tener ojo con la autonomía porque no funciona o no sería ideal ocuparla cuando el profesor plantea un objetivo muy específico o tiene un plan a desarrollar muy definido. O sea, en el fondo lo que yo quiero lograr es algo súper concreto y la instrucción es súper rígida y por lo tanto la autonomía no funcionaría como un desencadenante del interés porque lo que necesito es que él haga en ese momento esa acción. ¿Ya? Y entonces no funcionaría cuando el tiempo también es muy acotado. ¿Por qué? Cuando el tiempo es muy acotado, si yo le doy autonomía y después lo tengo que restringir, eso lo puede frustrar. ¿Sí? Que a veces eso pasa, por ejemplo, tenemos muy poco tiempo para hacer una actividad en grupo, pero los mandamos a trabajar en grupo igual. Entonces,
No los dejamos trabajar autónomamente porque después le decimos, ya, porque hay que volver, se acabó el tiempo, y eso genera frustración. Entonces, ojo con el tema de la autonomía, en cómo la utilizamos como un desencadenante del interés en actividades que estén preparadas para ello. El desafío. Este es súper interesante y a mí me hace mucho sentido con este grupo y en general con los grupos con los que he trabajado, profesores o personas adultas. El desafío es un desencadenante de interés solo si el estudiante experimenta una sensación de logro. ¿Ya? Esto es clave. Si el desafío no implica que el estudiante sienta que está ganando algo, en realidad llegando a ese logro, el desafío no funciona como desencadenante del interés. ¿Ya? Y eso pasa cuando el desafío es demasiado fácil o demasiado difícil. ¿Ya? O si es demasiado similar a una actividad anterior. ¿Qué pasa aquí? Si yo les pongo un desafío muy fácil, rápidamente lo terminan, se frustran y los perdí. Si es demasiado difícil, la frustración puede ser tremenda, ¿cierto? Si no logro llegar a ninguna parte, si me doy cuenta en el proceso que esto es tan difícil que lo quiero dejar botado y perdiste un estudiante si esa actividad no la pudo resolver. O si ya el desafío es igual a otros. Y ahí es donde yo les decía lo del aprendizaje basado en proyectos o en realidad cualquier estrategia didáctica que uno ocupe. Si nosotros tenemos todo el año los estudiantes trabajando con un aprendizaje basado en proyectos, al final el aprendizaje basado en proyectos se mecaniza y no es efectivo como estrategia didáctica, ¿ya? Porque finalmente tenemos que estar variando de estrategias para que efectivamente él se interese y no sienta que está haciendo todo el tiempo lo mismo. Y eso nos pasa a todos, no solamente a los pequeños o escolares, sino que a todas las personas nos pasa igual, ¿ya? Acá tiene una nota, dice, incluso si el profesor observa que un participante tiene éxito con una actividad difícil, es posible que no se haya disparado el interés a menos que el participante reconozca el logro. Y esto también es súper clave. O sea, era súper difícil, pero el estudiante no se dio cuenta de que estaba haciendo algo y no sintió él que ganó en ese ejercicio, también es probable que pierda el interés. Identificación de personajes, ¿ya? Esto se refiere cuando las personas que están involucradas en el aprendizaje se sienten identificadas con un personaje en particular, ¿ya? Con un científico, entonces yo les pongo delantales, ¿cierto? O los hago vivir una experiencia como, no sé, estaba pensando en la de, ay, ¿cómo se llama este lugar que van los chiquillos de Kidzania, por ejemplo, donde los hago vivir experiencias como si fueran viviendo un personaje, de una profesión particular. Entonces, cuando el estudiante se siente identificado con lo que se le está presentando, y después se le muestran personas que están relacionadas con eso puede generar un interés en los estudiantes. No cuando el elemento que generó la identificación se hace costumbre y deja de ser un elemento distintivo. Lo mismo, muchas veces todo esto está asociado con la novedad, ¿ya? Con la posibilidad que le damos a las personas, al que está aprendiendo, de enfrentarse a una situación nueva que le genera también esa novedad, esa curiosidad o esa representación con ese, no sé, trato de pensar cuando somos ahora adultos, creo que esto funciona más para niños, el que nosotros nos podemos sentir identificados con personajes, ¿no? Pero podría ser igual, si nos gusta alguna cosa artística, tal vez identificarnos con algún pintor, qué sé yo, podría ser, pero esta en particular está mucho más asociada a niños y adolescentes. Los computadores y la tecnología como desencadenante del interés funciona para aprender cosas complejas, cuando se utiliza para aprender cosas complejas relacionadas directamente con el quehacer tecnológico y es mediado por un profesor, funciona. Como por ejemplo aprender a programar o lo que hacen ustedes de enseñar un software, ¿no? Donde finalmente lo que están enseñando con la computadora y la tecnología es para usarlo ahí. O cuando yo le enseño a las emprendedoras a usar el teléfono,
para hacer su Instagram y tener una tienda digital. En esos contextos, el aprender cosas complejas por lo tecnológico funciona. Cuando yo trato de usarlo como un mero instrumento, generalmente no. ¿Ya? ¿Qué pasa en esos casos? Es que se meten a todas las páginas que encontraron mientras yo les estoy enseñando lo que quiero enseñar. Entonces, puede ser un foco muy distractor. ¿Ya? Entonces, cuando no hay un profesor guiándola de manera personalizada el aprendizaje o se utiliza sin un desafío tecnológico, ahí no funciona como un desencadenante del interés. Ya genera distracción y los estudiantes tienden a usar el computador para jugar o ver sus redes sociales. Y estudiantes, estamos hablando de todas las edades. Yo me acuerdo mucho de otro programa que hacía con profesoras y tenían que usar una plataforma Moodle y tenían la sesión, toda la sesión de la mañana de un sábado para enseñarles a usar la plataforma Moodle donde iban a hacer el seguimiento de sus estudiantes. Imposible. No, porque claro, no, en lo absoluto, ya se metían a redes sociales y en realidad no, la tecnología ahí no nos servía para nada, no, el interés lo perdíamos de un viaje. El trabajo en equipo, este es súper interesante porque este también tiene hartos nos, ¿ya? El trabajo en equipo se funciona y esto igual es como romper un paradigma, o sea, nosotros igual sabemos que el aprendizaje colaborativo es tremendamente potente y es una herramienta que permite que sí o sí con otro aprendamos mejor que si aprendemos solos. Eso, o sea, es parte de las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, obligar a los estudiantes a trabajar en equipo cuando no quieren puede ser tremendamente desmotivante. Por lo tanto, también hay que enseñarles a trabajar en equipo, porque no es solo juntarlos en grupos y que trabajen. El trabajo en equipo tiene estrategias particulares, que las vamos a ver en la próxima sesión, tiene formas de trabajar que les van a permitir sentirse ser un equipo, donde todos los participantes tienen un rol especial y particular dentro de eso, y tener roles no significa que hagan partes del trabajo, sino que ocupan roles en la coordinación y en la dinámica del grupo. ¿Ya? Entonces, trabajar en equipo sí desencadena el interés cuando los estudiantes se sienten atraídos por compartir la experiencia con personas cercanas y permite la colaboración y la fraternización. Aquí también entran algunas estrategias que uno ocupa a veces y que pueden no funcionar, que es, por ejemplo, en los colegios pasa mucho, que no trabaje en el grupo con los amigos porque se distrae. Entonces le ponen un grupo con estudiantes que no le caen bien o que no son sus amigos, pero eso tampoco funciona porque tiene que haber un sentido de colaboración y fraternización para que funcione el trabajo. Entonces, si son muy amigos, ahí lo que tenemos que hacer es mediar la actividad, dejar las instrucciones claras, poner plazos, ponerles desafíos, para que el trabajo en colaboración, aunque sean sus amigos, no genere distracción. ¿Ya? Entonces, es una actividad que a veces se puede provocar de manera natural entre los estudiantes sin necesidad de mediación del profesor. No funciona si la actividad no ofrece una experiencia necesariamente colaborativa, que eso también es importante. El trabajo colaborativo se hace cuando se requiere hacer trabajo colaborativo, cuando tiene un fin. Pero no lo voy a poner a trabajar juntos si finalmente lo que van a hacer, lo van a hacer de manera individual. ¿Ya? Tampoco funciona si son emparejados con personas que no son de su grado, es lo que les acabo de decir. Porque producto de la edad son más recitadas. Esto para jóvenes. Las actividades prácticas funcionan cuando el objetivo propone una ejecución de un trabajo claro y concreto o su resolución es sustancial a la actividad propuesta. ¿Ya? La actividad práctica tiene que ver con justamente el resolver algo. La actividad práctica tiene que tener un motivo. Y ese motivo tiene que tener relación con el objeto de aprendizaje. No funciona si se realiza para hacer la clase más divertida, ¿ya? Porque distrae el objetivo de aprendizaje y tampoco funciona si no hay tiempo para hacerla. Y aquí tiene que ver con lo que yo les decía, la autonomía. Tienen que tener tiempo para hacer la actividad práctica, porque la actividad práctica tiene un componente de autonomía, que significa que yo le voy a permitir al estudiante funcionar a su tiempo, a su ritmo.
Y si yo no tengo tiempo, ponerlos a trabajar en esta actividad práctica, va a dejar truncada la actividad, no se va a cumplir el objetivo y eso va a generar entonces desinterés. Vamos en la 7. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Quieren procesarlo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo? Yo quiero hacer, había levantado la mano Aida con respecto a la anterior, a que era el trabajo en grupo. ¿Ya? Dale. Y que tú hablabas obviamente de estas dificultades que había, las consideraciones cuando no resultaba, ¿cierto? Cuando Sí. no desencadenaba el interés, justamente que tenía que estar esto de base el aspecto colaborativo. A mí, cuando hacía clases para los técnicos jurídicos, como se veía mucho caso, cuando se ponían casos, ¿cierto?, de alta complejidad, donde había que reflexionar mucho, donde había que aplicar conceptos jurídicos, etcétera, sí me resultaba, fíjate, en la resolución de problemas y de casos complejos era muy bueno. Había ahí una necesidad de incorporar distintos enfoques, distintas reflexiones, ¿ya? Y siempre se dio de manera interesante, por lo menos en la resolución de problemas de casos. Claro que sí, po, porque ahí es necesario el enfoque de todos, po. Es necesario que todos pongan de su parte en esa resolución. Entonces, efectivamente, o sea, por eso te digo, para mí el trabajo en equipo es la colaboración es el príncipe, si no el rey de la generación de aprendizaje. Pero efectivamente, como dice acá, cuando tú los obligas de pronto a hacer equipo, hay muchas personas que prefieren trabajar solas y ahí es donde uno tiene que mediar y saber mediar. Me pasó recién, estoy haciendo otro curso en paralelo con el de ustedes, donde tienen que hacer trabajo en equipo. Y básicamente el tema era, primero por tiempo, porque yo les decía, o sea, la tarea era compleja. Entonces yo les decía, si ustedes no hacen equipo, la tarea no la van a poner, no la van a poder resolver en el plazo que está establecido, porque es muy compleja. Entonces les conviene trabajar todos juntos y resolverlo en conjunto y así optimizan. Pero también hay que mediar, po. Y volvemos a lo que les mostraba yo, esto de ser transaccional, transformacional, decir, ya, transemos. ¿A dónde vamos a poner los puntos para poder definir qué estrategia ocupamos de acuerdo a lo que a ustedes les salga cómodo o qué tan dispuestos están a aceptar el desafío? Y eso también es interesante, cuando finalmente también estamos trabajando con adultos y tú decís, ya, ok, sabéis que sí, no me gusta mucho trabajar en equipo, pero ya, le compro a la profe y lo voy a hacer. Me voy a sumar al desafío porque creo que es interesante explorarlo. Y ahí estamos atacando de nuevo todo lo que tiene que ver con la resistencia al cambio y el poder salir de nuestra zona de confort para generar un aprendizaje. Pero se produce algo contradictorio, porque se supone que tú debes preparar, o sea, el perfil del egresado, del futuro profesional, debe ir encaminado o transitar por la vía del trabajo en equipo. Por ejemplo, tanto en materia jurídica como en materia social se trabaja mucho en dupla. Y tú no vas a conocer a tu futuro equipo, no sabes de antemano con quién vas a trabajar, ni sus características, ni sus competencias. Sin embargo, tienes que adaptarte a trabajar en equipo. Por lo tanto, generar también quizás una actividad donde sea obligatorio trabajar con personas que no tengan esas características, también yo creo que es un desafío importante a la hora de producir cierto efecto, no cierto impacto. Claro, pero ahí es súper importante otro punto que yo les comentaba, que es prepararlos para. O sea, prepararlos para eso, en resolución de conflictos, en mediación, en habilidades comunicacionales, por ejemplo, Negociación, ¿no? negociación. Entonces tú los preparas, ¿por qué? Porque todo en sí es parte de lo que tú quieres que aprenda, ¿no? Tú en el fondo quieres prepararlo para el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo no lo estás usando como una excusa sino que es parte de, y para eso entonces lo preparas y después dices, ok, el gran desafío aquí es que trabajen con personas que tienen un estilo distinto de ustedes, qué sé yo, y por eso todas las estrategias de negociación, de habilidades comunicacionales, en fin, para que puedan abordarlo e incluso lo puedes incorporar en tus pautas de evaluación y retroalimentarlo. Entonces, de esa manera ellos enfrentan el desafío con una estructura, sabiendo a lo que van. Pero si tú los tiras a la piscina, ya anda a trabajar con alguien que trabaja de una manera distinta y no lo preparas, Claro, las tiene posibilidades de sentido ahí. frustración Perfecto. y de no llegar a término también son grandes. ¿O qué va a ocurrir ahí? Al final uno va a trabajar, el otro no, van a entregar un trabajo, le van a poner la nota y se olvidaron de la cuestión y la experiencia
no va a ser positiva para ellos y no van a querer repetirla. Entonces ahí es donde, si es parte de su desafío enfrentarse a una persona con la que no comulgan, pero tiene las herramientas para hacerlo, probablemente funcione. Oye, se nos dio la hora, yo no me di cuenta, ya son las 7:05, yo voy en las 7 y son 11. Vamos por el tiempo, vamos a dejarlo hasta acá, lo vamos a retomar. Y antes entonces espero sus últimas impresiones. Nos faltaron algunas por revisar y lo que les decía yo de estrategias concretas que vamos a ver la próxima sesión. ¿Estamos? ¿Hay algo que quieran ver en particular que les inquieta, así como Angelina me planteaba que tienen que ir a ver cómo van a ocupar todo esto? ¿Que quieran reforzar? ¿No? A mí me gustaría el tema de los indicadores, ¿no? Los dos tipos de indicadores, cómo se plantean. Ya. Vamos a tomarlo al tiro. Dice iPhone, creo que eres Clara, ¿no? Sí, 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 soy yo. Cuéntanos, Clara. Aida, yo no sé si es posible, digamos, poder revisar ahí mientras tú planteabas esto de la revisión del material, hay un ejemplo, ¿no? Pudiéramos acceder a otros ejemplos para más o menos enriquecer toda la teoría que nos estás dando. Ejemplos para el trabajo, ¿para cuál? Sí, para el trabajo. ¿El de Porque segundo o el primero? desde el primero, porque me decías de que tengo que hacer ahí correcciones, pero me gustaría saber cuál es el alcance de esas correcciones, ¿no? Porque sentía yo como que digamos, si escribía mucho, no sabía cuál era la orientación de todo esto. Entonces, escribí como cual telegrama, ¿no? Pero me dices que Claro. profundizar más. Entonces, ¿cuál es ese grado de profundidad que tenemos que darle? Porque, ojo, que lo que yo he planteado como, digamos, la meta que me he trazado para este primer ejemplo, digamos, ya es uno, pero necesariamente no va a ser ese el único tema que a mí me interese compartir, Por ¿no? supuesto, porque es un ejercicio finalmente, ¿no? Es como la Claro, primera y después con claro. eso tú vas a construir los demás. Exacto. Claro, es que no te alcancé a hacer retroalimentación porque lo subiste después, que lo habías mandado al correo, pero lo que te dije en principio es que no lo puedo evaluar porque no está el instrumento. Ya, ok. Ya, y Entonces, entonces a mí me toca entrar a ver el instrumento, el ejemplo del instrumento. lo que pasa es que el instrumento, mira, hagamos una cosa. Como estamos en la hora, me voy a quedar con Clara y con Jessica. Si alguien más quiere quedarse para que resolvamos cosas, súper. Y los que no, también los quiero liberar para que podamos seguir avanzando después con lo que nos queda, ¿sí? Entonces, no sé quién más se va a quedar y los demás les deseo un buen Muchas fin de gracias, semana. Aida. Muchas gracias. No se me vayan. Voy a No, dejar Chao, de... profe, gracias. Que estén bien. Adiós. Chao, profe, que Gracias, estés bien, Antonella. muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes.